Bendiciones mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Deseo que hayan descansado y que estén listos para emprender esta nueva semana con la guía de nuestro Señor, ¿verdad? Que nos guíe para que todo lo que hagamos le honre a Él y que sea de beneficio para nosotros y nuestras familias. Y estamos con la lección 4. Nunca pensé que llegaríamos a la lección 4, pero pues esto ya ven, se ha alargado, ¿verdad? Esta recomendación de estar en casa y pues estamos en un buen lugar, gracias a Dios. No hay como estar en casa. Hay muchos que están en el hospital, otros han perdido la vida, otros están en lugares muy difíciles. Nosotros demos gracias a Dios, seamos agradecidos de que estamos en casa, ¿verdad? Y que Dios nos está guiando y ayudando para salir adelante, pues la clase de esta semana se llama Guiados por el Espíritu Santo, y así es como nosotros debemos conducirnos, guiados por el Espíritu Santo. Antes cuando en nuestra ignorancia, dice Pablo, ¿verdad? Andábamos en otros caminos, nos guiamos por los deseos de la carne, pero sacados, dice Pedro, de las tinieblas a la luz admirable, entonces ahora nosotros caminamos en la luz de la palabra, y ese es el propósito de las clases, recordarnos, no porque ustedes, mis hermanos, no lo sepan, la iglesia nos proporciona estos materiales para estarnos alimentando, cada día alimentarnos de la palabra, porque no basta con creer en Dios ni con ir a la iglesia, sino hay que estar cerca de Él todo el tiempo, dependiendo de su mano. La reflexión que les compartía este fin de semana de que para guiarnos por Dios debemos conocerle. No podemos confiar en algo o alguien que no conocemos. Entonces, ¿cómo conoceremos a Dios? A través de su palabra. Y aquí estamos nuevamente para conocerle un poco más esta semana. Y seguimos en Gálatas. Seguimos todavía en Gálatas. El pasaje de esta semana va a estar basado en el capítulo 5 de Gálatas. Y el versículo para memorizar es Gálatas 5:16, y dice, es una afirmación que Pablo le está haciendo a los Gálatas cuando les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la recomendación hoy día también para nosotros, que cuando nosotros hemos venido al Señor, pues ya no nos guiamos por los deseos de la carne, sino por lo que el Espíritu Santo nos indica a través de la santa palabra de Dios. Entonces dice que el propósito que tiene esta clase es experimentar lo que significa vivir guiado por el Espíritu Santo a través de esta lección. Y vamos a ver qué nos dice el autor sobre esta lección. Y nos dice que toda persona que se convierte en Cristo comienza una lucha intensa en su ser interior. Así que mi hermano, si usted está luchando con eso, créame que no es el único. Estoy luchando yo, están luchando todos nuestros demás hermanos en la iglesia y los que están en otras iglesias también. Entonces no se sienta solo, siéntase acompañado, y el único refugio es Dios y su palabra. Entonces dice aquí, continúo leyendo en el libro y dice, los deseos de un alma no doblegada y con una sed insaciable de satisfacer la carne van en contra de lo que se está produciendo en nuestro interior por el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí me entendió, mi hermano? Que cuando nosotros recién nos convertimos, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Dice que el Señor nos sella con su Santo Espíritu y éste empieza a accionar, pero nosotros estamos acostumbrados por años a una vida guiada por la carne. Y entonces empieza esa lucha de la que habla aquí el autor, que todos la hemos vivido en algún momento de nuestra vida y la seguimos viviendo, quizá ya no tanto porque nos hemos ido apegado a la palabra, pero los nuevos, es necesario nosotros conocerlo, esto, para ayudar a los nuevos, a los recién convertidos y a los que se van a convertir, para ayudarles cuando ellos se sientan quizá desesperados por esa angustia, por esa lucha. Ahora bien, dice, cuando el alma o el egocentrismo de cada persona es rendida totalmente a Dios, se produce entonces la llenura del Espíritu Santo, que se hace visible a través de los frutos del Espíritu. Esto ocurre por la libre decisión humana de darle la oportunidad a Dios
que tome el control completo de nuestra alma, cuerpo y espíritu. Totalmente, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Una vez que el Espíritu, le hemos dado el control al Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Aquí también el autor nos lo revela y dice, el propósito del Espíritu Santo es guiarnos, llenarnos, pero está en nosotros la decisión de permitírselo. Por eso se observan en la iglesia creyentes de muchos años que permanecen en altas y bajas, en pecados constantes, y una de las razones principales es que el alma no ha sido rendida a Cristo para que el Espíritu Santo realice su obra completa. Eso es lo que nos dice el autor, y hoy vamos a ver solamente un tema. Y este tema va a estar basado en Gálatas 5, versículos del 18 al 21, y el tema se llama No satisfacen las obras de la carne. Y empezamos a checar este tema y dice, lamentablemente tenemos dentro de la iglesia creyentes que se la pasan dando mal testimonio, practicando el pecado. Estos son miembros en muchas ocasiones de la membresía de la iglesia, pero su conducta es carnal. Esas personas no son de Cristo, aunque posean una membresía en la iglesia, pues les falta la membresía principal, que es la membresía celestial. Por el contrario, los que son guiados por el Espíritu, ellos ya no practican las obras de la carne. Y vamos a ver aquí que dice, ¿qué es lo que debe ser crucificado en el hombre o la mujer convertida? ¿Qué debe crucificar? Porque se dice que fuimos, al ser convertidos, aceptamos que fuimos crucificados con Cristo. Ese es el bautismo espiritual. Pero luego tenemos el bautismo en agua, que representa que fuimos sepultados con Cristo. Entonces nosotros tenemos dos bautizos. El principal es el espiritual. El espiritual representa que fuimos crucificados en la carne junto con Cristo. Entonces nosotros crucificamos los deseos de nuestra carne, pero el espiritual significa que fuimos sepultados y nacidos de nuevo, ¿verdad? Sepultados y resucitados, porque esa es la esperanza. Pero vamos a basarnos en el bautismo espiritual. Dice que fuimos crucificados con Cristo. Entonces, ¿qué crucificamos nosotros? Aquí lo dice. La iglesia del Señor se compone de personas que andan por el Espíritu y han sacado de su vida todo lo que le desagrada a Dios, como son las obras y deseos de la carne. Todas estas obras han muerto para los que son de Cristo. Todas esas obras de la carne han muerto. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos enseña directamente cómo vivir en el reino de Dios. Aquí está la base de la enseñanza del día de hoy. El Espíritu Santo nos enseña por medio de la palabra cómo vivir en el reino de Dios. No basta con asistir a un templo. No basta con ser miembro en plena comunión. No basta con dar el diezmo. No basta con haber sido bautizado en agua. No basta con ser líder, etcétera, etcétera. Todo esto es importante, pero hay que crucificar la carne, porque el practicar las obras de la carne hará que no heredemos el reino de Dios. Dios quiere un pueblo guiado por su Espíritu y viviendo la plenitud de su vida aquí en la tierra, guiada por Él. Dios mismo ofrece la ayuda de la Santa Palabra, lo cual, dice, cancela automáticamente toda acción contraria a la voluntad y propósito del Espíritu Santo. ¿Qué dijimos que era el propósito del Espíritu Santo? Hace un momento se los leo de nuevo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos enseña directamente cómo vivir en el reino de Dios, aún aquí en la tierra. Ese es el propósito del Espíritu Santo, decirnos lo que está bien y lo que está mal. Quien tiene el Espíritu Santo se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Quién no se da cuenta? Quien no tiene al Espíritu Santo. Esa es la razón por la que muchos los vemos pecar, porque no tienen al Espíritu Santo. Y más que nosotros juzgarlos, nosotros debemos presentarle la palabra
como debe de ser, para que la misma palabra abra su corazón, no nosotros. Entonces, ¿estamos claros, mis hermanos, que crucificando la carne agradamos a Dios? Muchas personas en las congregaciones que aman a Dios quieren agradarle y están luchando para crucificar la carne y sus pasiones. Al principio de la lección hablamos de eso, de que estamos en una lucha, ¿verdad? Entonces aquí el autor nos dice que están luchando para crucificar la carne y sus pasiones para poder agradar a Dios. Entonces, en este sentido, dice el autor, en ese sentido, los jóvenes son un grupo en el que el área sexual les cuesta mucho crucificarla y tienen caídas constantes. Padres, he aquí una forma de orientar a los jóvenes, comprenderlos primeramente, porque aunque nosotros les enseñemos a los hijos la mejor manera de vivir, ellos crecen y ellos toman sus propias decisiones y ellos tendrán que hacerse cargo en algún momento de sus propios errores y sufrirán en algún momento. Entonces es mejor, ahora estamos a tiempo los que tienen hijos jóvenes de hablarles de esto, de que no tengan miedo a esa lucha que están teniendo en seguir los deseos de su carne, pero agradar a Dios al mismo tiempo. Solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo les van a permitir ser fuertes en esa lucha, que si la tenemos los adultos, más los jóvenes, como dice el autor aquí, son los que más sufren de las tentaciones. Ahora bien, el autor del libro del Sendero de la Verdad nos da algunas recomendaciones. Dice, he aquí algunas recomendaciones principalmente para guiar a los jóvenes. Y dice, busca tener una experiencia real con el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere este primer punto? Pues que si el joven no ha sido convertido, es decir, que el Espíritu Santo no mora en él, que Dios no le ha sellado con su Santo Espíritu, fácilmente va a caer en la tentación porque no tiene un respaldo de Dios, no tiene la guía de Dios. ¿Quién le va a proteger? Lo único que le puede proteger es el Espíritu Santo que more en él, para que tome decisiones acertadas. Por eso dice que lo principal, la recomendación número 1 es tener esa experiencia, o sea, ese encuentro con el Espíritu Santo, primeramente. Luego, número 2, dice vivir diariamente la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas creen que solamente por un tiempo, porque así muchos pastores lo han predicado, el primer amor. No existe el primer amor. El primer amor es siempre. Por eso en Apocalipsis Dios mismo le reclama a una iglesia que le dice, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor, porque nunca se debe perder. Tenemos esa errónea doctrina de que es al principio. No, debe ser siempre. Siempre debe estar, no debe ser al principio, así como le amamos cuando recibimos, le debemos amar siempre. ¿Acaso no amamos a nuestras parejas más ahora al paso de los años? Porque les hemos conocido más, con sus errores, con sus cualidades y defectos. Pues a Dios entre más le conoces, más le amarás. No es al revés, no es que, es que me enfrié. No, es porque te estás alejando de su palabra que te enfriaste. Entre más lees su palabra, más le conoces y más le amas y más dependes de él. ¿Y qué hay de bueno para ti? Pues que más bendición de Dios tienes, porque mientras más te acercas a él, él nunca te va a rechazar. Nunca Él se aleja de ti, al menos que estés pecando. Es lo único que nos separa de Dios, el pecado. Entonces recalco la recomendación número 1. Primero, tener ese encuentro con nuestro Señor y que nos selle con su Santo Espíritu. Segundo, vivir diariamente en la llenura del Espíritu Santo. Tercero, rendirnos a Él. Rendir nuestra alma, nuestras decisiones, todo, que el centro de nuestra vida sea Dios en esos tiempos personales de intimidad, eso que no le podemos contar a otra persona sino a Dios, rendirnos con todo y dejarlo a Él, que Él nos guíe, que se haga su voluntad. Y el cuarto punto nos da 4 recomendaciones. Dice que el cuarto es muy importante, dice el autor, dice que es evitar lugares, ir a lugares que nos pueden hacer caer en tentación. Pero ojo, también dice evitar personas que nos pueden llevar
a hacer cosas que desagraden a Dios. Otro, en esta misma recomendación hay varias recomendaciones. Otra dice evitar momentos que te pueden hacer caer o retroceder en lo que ya has avanzado con el Señor. Es decir, cuando estamos en una situación como un conflicto, un problemita ahí, a veces se gana más perdiendo. Es mejor retirarnos por un momento y dejar como que se enfríen las cosas y luego retomar para resolver. Porque a veces cuando estamos ofuscados, enojados, tomamos decisiones incorrectas. Por eso nos dice que evitar personas, lugares y momentos que nos puedan hacer caer o retroceder. Las personas en nuestras iglesias, necesitan conocer realmente a Dios, pero dice que necesitan conocerlo personalmente, porque solo así se inicia ese proceso de transformación a la imagen de Cristo. Lea Gálatas 5, capítulo 5, versículo 18, 19, 20 y 21. Y que tenga un bendecido día, mi hermano.